Seguimos con más información aquí en TN Todo Noticias. Por supuesto, las reacciones que no se han hecho esperar en la Unión Americana. Hay que recordar que le estamos dando seguimiento a la caravana que han emprendido hondureños desde el viernes 12 de octubre. Todavía están pasando algunos por nuestro país, otros se presume que podrían estar saliendo en las próximas horas, otros se encuentran ya en la frontera con la esperanza de una visa de trabajo que ha hecho el anuncio el presidente electo Manuel López Obrador. Pero obviamente hay que recordar la amenaza directa que realizaba el presidente Donald Trump. Hondureño que logre pasar a la frontera será automáticamente deportado. Hay más reacciones. Ahora, ¿qué se podría esperar ante la respuesta de México, que se creía que iba a ser el principal tope para poder ingresar? Porque obviamente necesitarían de una visa. Vamos directamente a enlazarnos con la periodista de La Voz de América, Celia Mendoza, que nos tiene esas reacciones. Celia, qué gusto saludarle. Hablar de esta crisis humanitaria ya definitivamente que nos compete a todos los países del Triángulo Norte y por ende Estados Unidos, con esa postura que se mantiene firme por parte del presidente Trump. Adelante, Celia. Así es, Diana. Lo que hemos escuchado del presidente Trump es una posición extremadamente firme desde hace ya 2 días por medio de su cuenta de Twitter, amenazando con recortar fondos para los países del Triángulo del Norte y ahora también arremetiendo directamente a México, asegurando que estaría dispuesto a cerrar la frontera entre México y los Estados Unidos. Sin embargo, esto es algo que el canciller de México durante su visita el día de hoy aquí a Naciones Unidas indicó para ellos es algo de retórica que no toman como algo serio mientras se manejen las redes sociales, debido a que según ellos podría ser simplemente estas tensiones internas que se manejan en los Estados Unidos a 3 semanas de las elecciones de medio término. Y esto también se da en el contexto de esta posibilidad de que se le impidiera la entrada a México a estos miles de migrantes hondureños que están tratando de llegar a la frontera sur de los Estados Unidos, y se contrasta con la petición hecha hoy por Luis Videgaray frente al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a quien durante una reunión de alrededor de unos 30 minutos se le pidió la asistencia de la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas, conocida como ACNUR por sus siglas en español, y que además de esto permitiría una ayuda para identificar quiénes son refugiados, cómo pueden asistirlo y, según el mismo canciller, garantizar que estas personas se les pueda dar la ayuda necesaria y evitar que muchos de estos migrantes, en ocasiones vulnerables, en especial mujeres menores de edad, puedan ser víctimas de abusos. Ahora, reiteró que aquellos que traten de entrar de manera ilegal serán detenidos y regresados a sus países. Celia, por supuesto, las repercusiones, las sanciones que podría tener el anuncio que daba Manuel López Obrador, que de hecho el 1 de diciembre toma posesión, todavía estarían de analizar, obviamente, un factor económico, fortalecer la frontera por completo, cerrar cualquier negociación que se pudiera tener con el país mexicano. Pero bien, hay otro aspecto que está en juego. Hay que recordar que el TPS vencía, si bien es cierto, este año para miles de hondureños que se encuentran en Estados Unidos. Se había dado una prórroga de 1 año más para que ellos se realizaran el procedimiento de ley. Ahora con esto, pues prácticamente también podría darse una nulidad por completo a este procedimiento, Celia. Bueno, esto es algo relativo. Recordemos que el presidente de los Estados Unidos no ha hecho excepciones a pesar de las condiciones que se están dando en esos países de Centroamérica. Recordemos que muchos de los que han estado peleando para que se mantenga el TPS han asegurado que hay evidencia suficiente que asegura que es necesario que se extienda, porque recordemos que este es un permiso temporal que se ha venido dando desde hace ya varios años debido a desastres naturales y que han llevado a que se les proteja en los Estados Unidos a este grupo. Sin embargo, a pesar de que estas condiciones, que vemos la gran cantidad de personas que están saliendo, no significaría que se extiendan estos permisos para las personas dentro de los Estados Unidos, migrantes legales. Esos serían 2 procesos distintos. El presidente quiere dejar claro que lo que necesita es que ni siquiera lleguen a los Estados Unidos y que no puedan entrar a su país. Y esto va a ser algo difícil de manejar. Estamos esperando qué sucede después de la posesión del nuevo presidente mexicano, quien todavía, a pesar de que tiene diferentes ideas, no puede hacerlas realidad. Y esto será fundamental en la relación de los 2 países. Pero hay que recordar que el mismo canciller de México, al preguntarle si estas decisiones del presidente Donald Trump, que se está
están manejando por ahora como anuncios de Twitter podrían afectar las relaciones. Indicaba que las relaciones comerciales y las relaciones entre México y los Estados Unidos van más allá de una caravana de migrantes, pero en medio de todo esto lo que sí estamos viendo es que la comunidad internacional, en este caso Naciones Unidas, estaría siguiendo de cerca los derechos de estos refugiados, y es por ello que se le está pidiendo la asistencia a la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas, porque cada país es soberano y el presidente Donald Trump en este momento asegura que ellos no les van a aceptar sus derechos de refugio, pero también tenemos que recordar que los Estados Unidos son parte de los acuerdos internacionales como el de Cartagena, así como otros que protegen a los refugiados, y que además de esto, bajo las medidas de Ginebra, bajo la Carta Internacional de Naciones Unidas, permite que estas personas puedan, si tienen las bases de temor creíble, pedir este asilo en los Estados Unidos. Ya sería ahí de las autoridades estadounidenses determinar si quieren o no dárselas dependiendo de las condiciones. Mucho para hablar, pero en concreto le voy a hacer dos preguntas. Definitivamente Donald Trump ha mostrado su furia a través de Twitter, donde ha lanzado mensajes muy fuertes y mantiene la postura. Incluso daba un señalamiento al Partido Demócrata de prácticamente estar apoyando el flujo migratorio. Incluso trata de criminales mexicanos de aprovecharse de esta situación. Esa es la primera pregunta. ¿Cómo se tambalea el factor político que se dice entre los funcionarios de aquel país? Y obviamente también la reacción de los miles de hondureños, de los miles de centroamericanos. Están repudiando al final las acciones. Como usted lo decía, es un proceso de la cero tolerancia, pero con esto más viene a aumentar el sentir de los centroamericanos, especialmente de los hondureños. ¿Cómo se vive? ¿Qué dice la población? Definitivamente vemos que esta retórica anti-inmigrante está dirigida para la base republicana que no está de acuerdo con la migración. Lo hemos visto en canales que apoyan al presidente, en medios de comunicación. Una periodista, Ingram, de hecho aseguró, y con imágenes fuertes, aseguraba que la entrada de estas caravanas era simplemente una manera de los demócratas de reemplazar a los migrantes y usar un sistema de amnistía para tener nuevos votantes. Esto obviamente enciende mucho los sentimientos de parte de nacionalistas estadounidenses que han apoyado al presidente, pero al mismo tiempo vemos a un gran número de latinos y no latinos, no solamente la comunidad centroamericana, mexicana o latina, sino también la comunidad migrante y estadounidenses que no están de acuerdo con este tipo de mensajes. Se han levantado, han hecho protestas y también han asegurado que esto no representa los valores fundamentales de los Estados Unidos, que están hechos en el sentido de los migrantes como parte fundamental de la existencia de este país. Y esto se juega en medio de estas campañas políticas que en 3 semanas decidirán el futuro del Congreso y el Senado estadounidense, así como algunos puestos de gobernación y candidaturas en alcaldías que van a ser fundamentales para el futuro de la presidencia de Donald Trump, quien de perder el control del Congreso y el Senado estaría limitado en la mayor parte de las decisiones que quiere tomar. Celia Mendoza, gracias por ampliarnos el contexto de lo que se está viviendo en la Unión Americana. Obviamente nosotros siguiendo el recorrido de la caravana de los sueños, el anuncio de las autoridades mexicanas, pero también esa postura que se mantiene firme por parte del presidente Donald Trump, incluso que ha anunciado que serias sanciones podrían recaer en el país mexicano tras el anuncio del apoyo directo, a pesar de que ellos habían indicado que iban a pedir el apoyo para fortalecer la frontera y negarle la entrada a los hondureños. Pero esto ha terminado en un giro distinto. México ha dicho que los va a apoyar con visas de trabajo. Esta historia apenas se escribe, hay mucho por contextualizar. Mientras tanto, las imágenes que usted tiene en su pantalla es la realidad, es prácticamente el viacrucis que han tenido que pasar los hondureños hasta llegar a tierras mexicanas.